Muy buenas tardes. Comenzamos ya con esta segunda mesa aquí en Dibujos que Hablan. Me presento, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine y de Mundo Viñeta, el cual he sido convocado para poder moderar esta mesa junto a nuestros grandes invitados, comenzando con el señor Moisés Jason, que está a mi lado, Caroline Caetano Brito, y con nuestra invitada que tenemos por acá, que es Claudia. Así que vamos a estar, Claudia Andrade, vamos a estar aquí ya conversando con unos tiempos más o menos moderados, porque hay varias cosas que ir haciendo. Entre esas, a las 13 horas tenemos una pausa en la cual va a haber una visita guiada para que se vayan preparando, que se llama Colores de la Infancia, de Marta Carrasco, a cargo de Claudio Aguilera. Eso terminado esta presentación, y se nos pide que no dejen nada en la sala, que se lo retiren todo, sus pertenencias, porque esta sala se cierra herméticamente. Ya, no nos demos más vueltas, señores, y comencemos. Vamos a empezar por las damas. Vamos a empezar por Caroline Caetano Brito. Ella nos va a hacer una pequeña presentación de 15 minutos de una visión general de una producción contemporánea de cómics nacionales a través de la Ley de Incentivos Culturales. Para que sepan, nuestra amiga Caroline, ella es máster en Letras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Sao Paulo, área de concentración de estudios lingüísticos, línea de investigación, lengua de nuevos contextos. Y ahí tenemos un gran serie de títulos que tiene esta dama, y me gustaría saber cómo llegas tú al mundo del cómic antes que comencemos con tu presentación. Llego leyendo los cómics. Ya. Tenía interés en estudiarlos. Conocí el Observatorio de Historias en Cuadrinhos de la Universidad de São Paulo, donde tenemos un grupo de investigadores. Uno de estos investigadores fue mi orientador en el mestrado, y es un área que está creciendo en Brasil. Cada vez más personas están investigando. Mas comencé con una lectora y una coleccionista. Perfecto. Ya, entonces, chicos, para ir aumentando esto, vamos a hacer, cada uno va a tener 15 minutos para que se expresen con sus ponencias, y cuando estén llegando a 5 minutos les vamos a estar mostrando cartelitos y tiempo acabado. Es como los concursos. Así que todo tiene el micrófono adelante. Arriba. O si quieres te paras así más cómodo y usas el micrófono. Si estás en tu casa puedes hacer lo que quieras. Este. Ya. Ahí está. Ya. Bueno, he intentado hacer una versión en español. Ya me desculpo de antemano por cualquier erro de traducción que pueda surgir tanto en la presentación como en mi discurso. Voy a presentar los primeros resultados de una investigación que forma parte de una investigación más amplia. Un panorama de la producción contemporánea de los cómics nacionales a través de la Ley de Incentivos Culturales. Sí, no tiene nada en la tela. Ya. Allá. Ahí está. Durante las últimas 3 décadas hemos podido seguir un cambio significativo en las formas en que las producimos y en el mercado de cómics en Brasil. Algunas de las mudanças son el crecimiento de la producción en forma de libro o álbum,
que a menudo recebe a etiqueta de novela gráfica, venda em livrarias e tendas especializadas, maior orientação em la audiência adulta, o nascimento de editores centrados em los cómics de autores nacionais, etiquetas independentes e a criação de etiquetas de cómics em editores estabelecidos. De acordo com Vergueros, se pode argumentar que a produção de novelas gráficas tem muitas vantagens para os artistas brasileiros e seus editores. O primeiro estará em condições de produzir a história com suas melhores habilidades, sem pressão, e o segundo leva produtos de melhor qualidade ao mercado a um ritmo que estarão melhor preparados para planificar e administrar comercialmente. Em este sentido, as novelas gráficas podem ser uma solução para revitalizar a linguagem de los cómics, haciendo possível que os artistas dediquem mais tempo a criar historietas maduras. Destacamos o surgimento de novas formas de financiamento à produção do quadrinho nacional como um dos principais fatores para o movimento do mercado. Destacamos a aparição de novas formas de financiação, además as obras produzidas e financiadas diretamente por los editores. Os artistas podiam confiar em la publicação de seus trabalhos através do financiamento coletivo e o fomento da criação e edição de obras mediante edictos ou convocatórias de fomento da cultura. Segundo Ramos, muitas das alternativas de publicação de cómics em el país durante a primeira década de este siglo foram possíveis graças a las leis de incentivos culturais. O objetivo desta investigação é compreender o impacto do edicto ou convocatória de apoio a los projetos de criação e publicação de cómics de la Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo en el mercado nacional de cómics. Nosso objeto de investigação é o concurso de apoio para projetos de criação e publicação de cómics no Estado de São Paulo, que se logra através de PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Esta convocatória foi lançada em 2008 por la Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Entre 2014 e 2018, o prêmio recebido por el selecionado foi de R$40.000. As publicações ocorrem em formato de livro, incluem cómics nunca publicados em forma impressa ou publicados previamente em revistas. O solicitante necessita ser uma pessoa física, residente comprovado há al menos 2 anos em el estado, e a circulação mínima são de 1.000 cópias. De acordo com a convocatória, o tempo de execução de los projetos é de 10 meses e pode estender-se por mais 60 dias. Esta é uma tabela com algumas informações dos últimos 5 anos. Como podemos ver, em estes últimos 5 anos, o prêmio de R$40.000 ha se mantido constante, pero ha habido uma variação tanto em el número de projetos contemplados, que em los 2 primeiros anos a convocatória contemplou 20 projetos, em 2016 12, 2017 14, 2018 14 projetos. E também houve uma variação nos critérios de seleção de solicitantes, e isto contribuiu para uma descentralização. Em princípio, apenas 30% de los selecionados necessitavam viver fora da cidade de São Paulo, da capital. A partir de 2015, este número mudou para 50%. E desde 2016,
além de viver 50% fora da cidade de São Paulo, também 50% não pode ter ganhado a convocatória em los anos anteriores. Isto fica mais claro nesta tabela, que mostra quantos postores estavam domiciliando em la capital e quantos eram externos. Então, em los últimos 5 anos, tivemos 811 projetos suscritos, 80 trabalhos produzidos, 37 selecionados domiciliados em la capital e 43 selecionados domiciliados fora da capital. Como mencionei ao começo da apresentação, esta investigação é parte de uma investigação em curso mais ampla sobre os primeiros 10 anos do edicto de publicação de cómics através de PROAC. Por lo tanto, utilizarei os dados analisados inicialmente dos primeiros 5 anos como uma forma de apresentar os cambios que ocorreram em los últimos 5 anos. Nos primeiros 5 anos, houve uma inversión de 1.800.000 reales, la producción de 60 proyectos. En los últimos años hubo una inversión de 3.200.000 reales en la producción de 80 proyectos. Esto apunta a un aumento de 33% en el número de postores seleccionados y un aumento de 77% en la cantidad de inversión, lo que entendemos como una demostración de que el Estado ha estado apreciando la contraparte recibida a través del edicto. Hacemos hincapié en que el hecho de que estos artistas reciban valores que van desde 25 hasta 40.000 reales para crear y publicar sus cómics les permite dedicar, al menos por un periodo, exclusivamente a su arte, y esto interfiere positivamente con la calidad artística de la obra y el incentivo para que estos dibujantes permanezcan activos en el mercado nacional. Algunas diferencias de este edicto son la longevidad, ya que el edicto actúa ininterruptamente desde su primera edición en 2008, el número de proyectos seleccionados por año, el programa de financiamiento del Estado de São Paulo aprueba más de un proyecto por año, competencia solo entre proyectos de cómics, mientras que en otros edictos compite por el premio con obras literarias o artes visuales. Presupuesto para cada proyecto seleccionado más alto que todos los otros edictos encontrados hasta ahora. Muchas de las propostas aprobadas fueron posteriormente seleccionadas o premiadas con premios nacionales e internacionales, como Marcelo de Salete. El dibujante fue nominado para el trofeo HQ Mix y con esta obra Cumbi fue ganador del premio Eisner. Esta obra fue publicada en 2014 y fue uno de los seleccionados por el programa de PROAC en 2013. El premio Jabuti es considerado el premio literario más tradicional en Brasil. En 2017 agregó cómics a sus categorías y en su debut entre los 10 nominados fueron 3 seleccionados pelo PROAC. Carolina, de Sirlene Barbosa y João Pinheiro, y Tommy, de George Scal y Ricardo Hirsch, y Rasgamortalhas, de Diogo Bercito y Pedro Vergani.
Como hablé, esta investigación tiene como objetivo comprender el impacto del Edicto de Apoyo a los Proyectos de Creación y Publicación de Cómics, la Secretaría Cultural de Economía Creativa del Estado de São Paulo. Nuestros objetivos específicos son comprender las formas de financiar el cómic nacional en Brasil, realizar la recompilación de datos sobre la publicación de cómics nacionales, analizar las características y resultados del edicto citado entre los años de 2014 y 2018, proporcionar una visión general de las producciones nacionales de cómics a través de PROAC, identificar el reconocimiento nacional e internacional recibido por los proyectos seleccionados por el programa y desarrollar conocimientos sobre las formas de producción, mercado y financiación del cómic nacional. Hay una brecha en la investigación académica sobre políticas públicas para alentar la producción de cómics. Poco se ha investigado sobre la convocatoria de proyectos para apoyar la creación y publicación de cómics de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa, que en los últimos años ha impulsado significativamente la producción nacional y es posiblemente la más grande relevancia en la producción de obras de Brasil en formato libro en el escenario contemporáneo de los cómics. Creemos que la falta de datos sobre las formas de producción, promoción y el financiamiento de los cómics brasileños también impacta en la percepción de las posibles formas para el desarrollo de un mercado nacional, haciendo urgente el desarrollo de estudios sobre el tema. A lo largo de la investigación responderemos a preguntas como: ¿el edicto sirve como escaparte para que el artista conquiste más oportunidades en el mercado? ¿Cuál es la importancia de la política pública de fomentar la creación de publicación de cómics para la producción o formación de un mercado nacional de cómics más fuerte? Debido a los estudios preliminares ya realizados para desarrollar esta investigación, con una posible respuesta a las preguntas formuladas previamente, esta investigación trabaja con dos hipótesis. PROAC, a través del edicto mencionado anteriormente, ha desempeñado un papel relevante en la producción de libros nacionales en el contexto de los cómics contemporáneos, y la existencia de este modelo de edicto en otros estados sería relevante para la creación de un mercado nacional del cómic más fuerte y competitivo. Muy bueno. Sí. Y le queda un minuto. Ya, chicos, una vez que finalicemos esto, vamos a hacer algunas preguntas. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero y sería muy bueno conocer. Ahora vamos a pasar con Claudia Andrade. Hola, Claudia. Claudia es doctora de literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Chile, magíster en la literatura mención, teoría y literatura y licenciatura en lenguaje y literatura hispánica de la misma casa de estudio. Participa como docente del Diplomado de la Literatura Infantil y Juvenil del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH desde 2013 y de los cursos de Destreza de Comunicación y Pensamiento de la Universidad del Desarrollo desde 2016. Es integrante de RING, Red de Investigadores de Narrativa Gráfica, y de la otra LIF, Espacios de Producción y Conocimiento y Divulgación de la Literatura Escrita para Niños, Niñas y Jóvenes. Claudia, la misma pregunta que le hicimos a Caroline: ¿cómo nace tu inquietud para entrar al mundo de la historieta o para estudiarla? Yo creo que gracias a Hugo Hinojosa, ¿Ya? mi compañero de equipo. ¿Ya? Entonces él me regala cosas y yo me entusiasmo. Ah, te entusiasmaste. Ahí entraste. ¿Pero no tuviste un acercamiento desde la infancia, de niña? Más que nada con el manga. Perfecto. Más que con el cómics. Ya, perfecto. Bueno, manga, historieta, es lo mismo, dependiendo del país que sea. Pero bueno, ya. Señorita, todo suyo, y su presentación es la mirada no contemplativa hacia una poética de la contestatario en la narrativa gráfica de Power Paola. Y la luz nos está matando. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar aquí. Yo voy a leer y les voy a ir pasando algunas
en diapositivas, en la medida que se pueda mover esto, sobre los dos libros de Power Paola que voy a comentar acá. Yuri Lotman, en su libro La estructura del texto artístico, manifiesta que el arte, en tanto lenguaje, no solo comunica, sino que también modeliza, es decir, construye su sistema de mundo como un cierto mensaje que debe ser decodificado y recodificado por sus emisores y receptores. En este contexto propone que el texto artístico, en la medida que se nutre de la ideología del sujeto, así como de su contexto de producción y recepción, puede ser leído e interpretado a partir de su propuesta estética, la que circula entre lo idéntico unidireccional, que en términos de autores como Bakhtin y Frey se denomina como lo monolingüe y la tendencia mimética respectivamente, y lo contrapuesto multidireccional, lo plurilingüe y la tendencia mítica. En el primer caso existe una tendencia a privilegiar una clase de fenómenos artísticos cuyas estructuras están fijadas de antemano, donde la expectativa del receptor queda justificada por toda la construcción de la obra y el artista se somete a la reproducción sistemática de dichas reglas. Ello se observa, en mayor o menor medida, en la literatura de fórmula, que se centra en la función conativa y en el efecto esperado en el receptor. En el segundo caso, el de la estética de lo contrapuesto, se construyen sistemas artísticos estéticos cuya naturaleza de código es desconocida por el receptor antes de empezar la percepción, y en los que el artista propone su propia mirada a los modelos de realidad habituales para el receptor. Ello se percibe, por ejemplo, en estéticas de vanguardia o en aquellas propuestas que cuestionan los paradigmas del sistema cultural. En síntesis, mientras lo idéntico apela a la simplificación, la univocidad de interpretaciones y un sistema de comunicación basado en el mensaje, lo contrapuesto busca la complejidad, la pluralidad de sentidos y la constante interpelación entre los participantes de la comunicación y su contexto. En el caso de la narrativa visual de Power Paola, artista plástica, historietista e ilustradora colombo-ecuatoriana, destaca en el contexto del cómic latinoamericano por ser una expresión genuina no solo de la subjetividad de un artista, sino en particular la puesta en escena de una trayectoria de vida marcada por la metáfora del viaje y los devenires de la memoria. De hecho, sus relatos gráficos nos plantean la disyuntiva entre ser espectadores de una existencia concreta, la de un sujeto femenino que debe lidiar con las directrices de una sociedad patriarcal, así como con sus propios dilemas existenciales, y ser partícipes de una propuesta estética única. En este sentido, sus historias están siempre traspasadas por lo autobiográfico y lo político, todo ello por medio de un entretejido texto-imagen difícilmente reducible a lo meramente ficcional. Por ello, me atrevo a considerar su propuesta artístico-visual bajo el prisma de la contrariedad, en los términos antes descritos por Lotman, Bakhtin y Frey, en la medida que propone estrategias como la ruptura del lenguaje hegemónico, la preponderancia del pasado como eje articulador del sujeto autobiográfico, el uso de la autoficción como ejercicio de resistencia, lo fragmentario del relato de formación, entre otros. En este contexto, esta ponencia pretende acercar a los lectores a la narrativa gráfica de esta autora desde dos perspectivas. Por un lado, su vertiente autobiográfica, que se sustenta en la construcción de un yo enunciativo, que utiliza la retrospección y el distanciamiento crítico para dar cuenta de una experiencia vital, que aunque personal, dialoga con el contexto histórico latinoamericano, y por otro lado, su vertiente política, en especial su relación con la narrativa de formación y de memoria, en la medida que somos testigos de un camino de aprendizaje que reniega tanto del olvido como del silencio. Y para ello voy a utilizar dos obras de la autora, Virus Tropical, del 2011, y Todo va a estar bien, del 2015, considerando que permiten abordar críticamente su propuesta discursivo-visual. Voy a partir con Virus Tropical, o la crítica a la cultura patriarcal. La novela gráfica puede describirse como un autocómics de formación, pues aborda la infancia y adolescencia de su protagonista, hija de un ex sacerdote de una madre mística, cuyo viaje de Quito a Cali, a nivel simbólico, representa el recorrido desde el sometimiento a las normas de la sociedad patriarcal hasta la autoconciencia y la rebeldía. Dado que se trata de una autoficción biográfica, el yo gráfico va cambiando a medida que el personaje principal crece, lo que permite apreciar sus transformaciones físicas con el paso de los años. Asimismo, a través de las ilustraciones es posible darse cuenta de la timidez de la protagonista, de qué le causa inquietud o rabia, y en particular cómo el corte de pelo, que al comienzo ella utiliza unos chapes súper inocentes,
termina, vamos a ver una ilustración al final, con el pelo rapado y con otras manifestaciones que gráficamente manifiestan su rebeldía, evidenciando este recorrido de la subordinación hacia la autoafirmación. Lo más interesante de esta obra gráfica en términos de reflexión en torno a la identidad femenina es la presencia de un yo anunciador que cuestiona abiertamente la construcción simbólica androcéntrica que legitima y naturaliza la subordinación de la mujer. La niña, incluso antes de nacer, y aquí está la primera viñeta, es catalogada por un facultativo como un virus tropical, que es lo que le dice el doctor a la madre frente a su pregunta si está embarazada o no. Situación que, si bien se presenta con cierta jocosidad, muestra de manera concreta una mirada acerca de lo femenino como una enfermedad infecciosa que desestabiliza la racionalidad y que altera la temperatura corporal, un algo extraño que debe ser puesto en observación y, en caso de ser necesario, verse sometido a los dispositivos de control patriarcal, representado aquí por las figuras masculinas, los médicos y el padre en primera instancia, y después los compañeros de curso y las parejas de la protagonista. En otra escena, que está aquí al final de la misma página, se grafica la violencia discursiva a la que están sometidas las mujeres, la vulneración de sus cuerpos e incluso de sus opciones de vida. La madre, en una camilla ginecológica, debe enfrentar las voces opinantes frente a su extraña condición, y con posterioridad, cuando se confirma su embarazo y le cuenta al padre, si se fijan ahí le dicen que se tiene que hacer un exorcismo, que no está embarazada, sino que solamente ha subido de peso. Cuando le cuenta al padre, que son las dos ilustraciones que están acá, que aúna en su figura a lo menos dos poderes simbólicos que han contrañido a las mujeres, lo masculino centro y lo católico norma, este manifiesta: estoy seguro de que esta vez sí será hombrecito, ya, porque ella tenía dos hermanas mayores, aludiendo a su propia necesidad de trascendencia y un mandato implícito hacia su mujer, quien ya le ha dado dos mujeres, Claudia y Patricia. Sin embargo, la madre se revela y, al momento de elegir el nombre para su hija, es ella quien impone su voluntad. No, esta vez yo escojo el nombre, se va a llamar Paola. En términos de la construcción del yo mujer y de la crítica al modelo androcéntrico, las imágenes más significativas son las que inician los episodios titulados... Ahí está, yo le voy a poner el nombre. Los episodios titulados La adolescencia e identidad, que se contraponen al yo gráfico niña porque se constata la transformación del personaje principal en un adolescente que desborda su feminidad en símbolos que discuten precisamente el modelo. Por ejemplo, la centralidad del cuerpo femenino, la sangre negra de la menstruación, el diablillo y el angelito, que representan tanto las contradicciones de la pubertad como el cuestionamiento frente a las imposiciones del mundo adulto, el jockey con el símbolo de la paz y los patines, el volcán de fondo en erupción, la embarcación aparentemente a la deriva, entre otros, los que apuntan a mostrar la experiencia caótica del paso de la infancia a la adolescencia, en particular para las mujeres, quienes tienden a ser vistas en esta etapa desde la cultura androcéntrica como sujetos explosivos y peligrosos, como cuerpos deseantes y deseados, y cuyas manifestaciones de descontrol, más que potenciadas, deben ser constreñidas. La transversalidad de este autocómics de formación no solo está en la historia de crecimiento de la niña a mujer, sino en especial en los imaginarios que evidencia y discute por medio del yo enunciador y el yo gráfico, en particular en torno a la cultura patriarcal en el contexto latinoamericano. La escena final, que se me olvidó ponerla en la presentación que muestra a la protagonista de espaldas al lector, caminando por la calle con tan solo una mochila al hombro, es tan solo el inicio de lo que vendrá. Cito: sentía que desde hacía algún tiempo todo había ido llevándome a este punto, a prepararme para salir al mundo y hacer mi vida. El virus tropical que es Paola, pasados estos años de aprendizaje, camina al encuentro de su propia autonomía, algo consciente de las dificultades que enfrentará por el hecho de ser mujer, pero como un agente desestabilizador y de cambio, y no de replicación y perpetuación del modelo. Ahora voy a pasar a la otra obra, que es Todo va a estar bien. Ahí está. O La mancha como la representación del objeto femenino. Este segundo libro también corresponde a una autoficción que da cuenta de manera fragmentaria de un recorrido vital, cuyo hilo conductor es la búsqueda de sí misma a través del ejercicio artístico. En cierta medida retoma lo que ocurre después de lo narrado en Virus Tropical por medio de 3 relatos breves.
El viaje, en donde cuenta su visita al Congreso en Perú, donde tiene una experiencia poliamorosa. El fantasma, que se centra en su estadía en Cali con su amiga Violeta y cómo los fantasmas reales e imaginarios influyen en su autoaprendizaje. Y Horizontes, que narra su estadía en Medellín junto a su prima Gloria, etapa en la que comienza una relación amorosa trascendental para su vida con Quique y en la que se reencuentra con su padre sacerdote. En todos ellos, junto con la construcción del universo mágico crítico del artista visual, aparece tematizado el encuentro con distintas personas que marcaron su juventud por diferentes motivos, sin importar si las conoció un fin de semana o a lo largo de su vida. Si bien la obra se abre a múltiples interpretaciones, me voy a centrar en virtud del tiempo en cómo el yo anunciador dialoga de manera explícita en algunos momentos con la categoría de mancha, como representación simbólica de la protagonista y su construcción de sí misma en conflicto con la sociedad docéntrica que la rodea. La abyección desde el punto de vista de Julia Kristeva es aquello que escapa de la moral y que transgrede las normas de lo social y culturalmente aceptado, razón por lo que está emparentada con la pervención, ya que no abandona ni asume una interdicción, una regla o una ley, sino que la desvía, la descamina y la corrompe. De esta manera se constituye como un deseo prohibido que al tiempo que repulsa y aniquila al sujeto lo fascina. La novela gráfica, en particular en la portada de la edición con la que trabajo, que si se fijan es la en blanco y negro, no la a color que está ahí, evidencia en lo visual en qué medida abandonar la inteligibilidad de la cultura centro representada por el padre implica por un lado la incertidumbre frente al futuro y por otro la apertura a infinitas posibilidades. En Horizontes, mientras la protagonista se encuentra en clases de pintura durante la madrugada, el profesor le va a decir: Paola, no te dé miedo usar la mancha tiene poder. Si bien es discutible el hecho de que sea un hombre quien insista en el poder de la mancha, me parece que lo esencial es cómo ese borrón obligado le permite a la protagonista cuestionarse su habilidad artística, pues en adelante sus cuadros toman otro cariz, cercano a una estética contestataria y menos ingenua que sus trazos previos, así como replantearse a sí misma como sujeto femenino. Sus pinturas dialogan con Frida Kahlo y con Diana Ordóñez, y sus referencias a otras obras como Virus Tropical y Coupé éramos, nosotros aparecen a lo largo de toda la obra. Dado que la novela solo aborda su juventud, no somos testigos de la Paola liberada. Aquí el proceso está solo anunciado por ese salto al vacío y por las posibilidades que se abren a nivel personal y profesional ante el imaginario de la mancha y el objeto. No obstante, la relación poliamorosa que tiene en el relato El viaje, así como la aventura selvática en San Cipriano en El fantasma, son indicios de desviaciones de la norma en las que el yo anunciador se detiene y escoge como momentos significativos. El mantra que engloba los tres relatos visuales, todo va a estar bien, también es un llamado a las mujeres a la desobediencia, a atreverse a romper los límites impuestos desde fuera como dentro de sí mismas y con la convicción de que esta acción no las va a llevar al despeñadero. La mancha, como símbolo acusador del orden patriarcal frente a la abyección femenina, se trastoca aquí en una rebeldía que, aunque excipiente, es una matriz temática de los autocómics de Paola. Voy a cerrar ahora. La propuesta narrativa visual de Paola Gaviria se enmarca en lo que en un inicio de esta ponencia definimos como estética a la contrariedad, en la medida que utiliza mecanismos para construir el relato gráfico apelando a lo fragmentario y a la participación activa de un lector, quien se ve impelido a indagar en los intersticios que el yo el enunciador deliberadamente deja en el transcurso de la narración, a lo que se suma la interconexión con el resto de su obra, así como con la memoria histórica de Colombia y la violencia ejercida contra las mujeres por la cultura centro predominantemente masculina. El distanciamiento contemplativo de este yo enunciador no es sinónimo de pasividad frente a la hegemonía del sistema patriarcal, sino una mirada que devela sus estrategias a través de la crítica y de un lenguaje gráfico provocativo. El hecho de que en ambas obras sea una niña, adolescente, joven quien realiza este ejercicio de resistencia, en un contexto que tiende a silenciar sus deseos y en el que la violencia machista muchas veces es disfrazada de amor romántico, es de por sí un gesto contestatario. Muchas gracias. Perfecto. Así da gusto, 15 minutos justo. Ya, ahora pasamos aquí con un amigo de la casa, de años ya, vamos a decir cuántos, pero muchos años. El autor de 5 libros a la fecha, 4 de ellos publicados en Chile, con el recorrido de las revistas ilustradas en nuestro país. Así tenemos títulos como Cómic en Chile, de 2014, Pinac, revista Quereques en Chile, del 2015, y el reciente lanzamiento de Sátira Política en Chile, de 2017. También en parte investigó y recuperó la primera historieta chilena de 1924, Viaje de la Tierra a Marte, de Andrés Magre. Así que un aplauso para ustedes, para el señor Moisés Razón. Ahora nos deleita como los Andes como frontera mental, intercambios entre Chile y Argentina.
Todo suyo. Gracias, y gracias a los asistentes. Está ahí. Yo voy a ponerme de pie porque mis trabajos en general tienden a ser muy gráficos, entonces yo necesito ir mirando e ir viendo lo que está pasando hoy en la PPT. Sí, bueno, no voy a responder cómo llegué al cómic, no me lo preguntó, pero bueno, ya, si a alguien le interesa, le dedicamos unos 20 minutos después. Voy a leer al mismo tiempo que vamos avanzando. Es un lugar común que se señala que la cordillera de los Andes es el límite que separa Chile de Argentina y que de paso limita los contactos entre sus ciudadanos. Sin embargo, si revisamos los nutridos intercambios entre dibujantes en ambos países desde la década de los 30 y hasta la instalación de las dictaduras en ambos países, muestra justamente lo contrario. Dibujantes, revistas, asociaciones fueron moneda común habitual y su historia muestra que más que frontera fue los Andes siempre visto como una especie de mercado común. Vamos a revisar aquí unos casos de algunos que trabajaron en ambos lados entre los años 20 y los 70, obras, etc., donde vamos a poder apreciar que los Andes, para allá, ahí está la parte difícil, si no avanza, estamos. Viene aquí. Ahí está. Ya. Partamos diciendo que esto es una reinterpretación y una versión bastante más completa de un trabajo que hicimos junto con Claudio, que está por ahí sentado en Argentina. Hace un año y medio en la Biblioteca Nacional presentamos esta primera versión. Esto que están viendo aquí es justamente una ilustración de un dibujante que vamos a ver más adelante, ¿no? Ya les vamos a contar. Ya. El primero es Andrés Magré, es un pionero de la historieta chilena que refleja como muchos aquello de ser patiperro, es decir, aquel que no puede quedarse mucho en un sitio y que necesita moverse, es una necesidad urgente. Su hijo, al recordarlo, decía que cuando se aburría de un lado, simplemente vendía el piano y se iba para otro lado. Y no es figurado porque efectivamente él tocó el piano y de hecho vivió de eso un tiempo. Muy joven comenzó a trabajar en historieta, publicando 2 series casi en paralelo. ¿Okay? Ahí lo vemos cuando estaba muy joven, 1926. Esta es una de esas series. Al partir en 1927 a trabajar a Buenos Aires, estuvo ahí un tiempo y logra llegar incluso a, nuevamente, la velocidad. Ahí está. Esta es la que le mencionaba recién, la que salió publicada en la Nación, Aventuras de Porotito, dos aventureros. Esta es la que ya está reeditada, que es el viaje de la Tierra a Marte. Pueden consultarla, está allá en el café, de hecho. Y él logra publicar además en Villiquen, tal vez la mejor revista infantil en América Latina. Y eso demuestra su pasión. Estuvo casi 10 años hasta que logró publicar ese trabajo en Villiquen. Pero después de eso, él se aburre al parecer de Buenos Aires, termina viniendo a Chile poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y ahí comienza otra historia que lamentablemente no tiene que ver con la historieta, así es que y está contada en ese libro, sé que si alguien quiere, es muy entretenida, pero no viene al caso. Raúl Manteola, este es otro chileno. A diferencia de Magré, perdón, Manteola viajó a Buenos Aires y se quedó para siempre allá. ¿Cómo fue que él llegó? Bueno, él señala, voy a leer textual, dice: mi incorporación al periodismo argentina, esta es una entrevista que se publicó en Argentina, se debió a una circunstancia especial, a unos señores a quienes no conocía y que se hallaban de visita en mi país, me pidieron unos dibujos. No volví a saber de ellos, pero al tiempo, ¿cuál sería mi sorpresa cuando vi en la portada de la revista Para Ti, esa que está ahí, la ilustración? De ahí me invitaron a conversar, me entrevisté con la editorial Atlántica y desde entonces quedé incorporada definitivamente a las portadas de Para Ti. De eso hace exactamente 18 años. Bueno, él
efectivamente hizo las portadas de esa revista 20 años. Son 52 portadas por 20 años. Para que alguien haga el cálculo rapidito, porque ya cuántas hizo. ¿Ya? Antes de irse, él trabajó en Chile, en revistas como Ecran, en el Peneca. Bueno, y como trabajaba también para Atlántica, tiene algunas portadas en Villiki, pero son más bien escasas. Su especialidad fue esa, ¿no? Aquí está justo, esto es en 1926, él se fue el 37. Pero habitualmente, como hacían muchos dibujantes, volvían a Chile. Esta es una cena que probablemente organizó Guido Vallejos. Ahí lo tenemos, ese con la flecha azul, eso es Raúl Manteola. Y ese es otro chileno que vamos a hablar después, que se llama Fantasio. Por ahí está, entre los reconocibles, está Alfredo Eduardo. Creo que está Pepo por allá atrás, no alcanzo a verlo. Esto salió publicado en la revista El Pingüino. Oski, hubo un argentino. Claudio recupera en un libro que reeditó su editorial con un trabajo de Oski, citando lo siguiente, dice: en el 46 me fui a Chile, pero estuve yendo y viniendo. Es una manera de decir, porque estuve en otros lados también, pero quiero decir que volví a Chile siempre. Su trabajo en el humor es muy destacado, su alianza con Carlos Wagner, con quien vemos aquí en una foto, es muy conocida, y filmando juntos como Brutowski, ¿cierto? En Chile salió en diversas publicaciones, pero fundamentalmente lo encontramos como referente en El Pingüino, aun cuando al menos trabajó en la revista Paula, por supuesto en las portadas de Cabro Chico, y por supuesto hizo este trabajo también, La Bella Historia Natural de las Indias, que tiene un librito escrito por Rojas Mix y una serie de ilustraciones, son 12 si no me equivoco, una de las cuales justamente las que yo les mostré. Chuta, justo. Vamos a tener que apurar la cabeza. Ya. Otro chileno. Vamos a pasar rapidito. Yo creo que es un problema de pila a propósito. No sé si es cierto, porque de repente agarra. Fantasio es otro chileno, que es el que estaba en la foto ahí. Su nombre es Juan Galvez Elorza. Él llegó a ser, en Argentina, llegó a ser presidente de la Asociación de Argentina de Dibujantes, y además cónsul de Chile en La Plata. Fue muy conocido por una creación de muchísimos personajes de humor, entre ellos, ¿ya? Bueno, ahí estaba cuando vino de paseo, hizo muchas portadas también. Tiene varios de estos personajes que son Angelito Sport, que después se llamó Deportino, etc. Se le encuentra mucho en Chile, en El Pingüino, pero él tuvo una carrera exitosísima en Argentina. Sus historietas se distribuían por toda América Latina, en periódicos, en distintos ámbitos, y era muy querido al parecer, ¿no? Un argentino en Chile, viene ahora, Urtiaga, que es ese que está ahí, se llamaba Héctor Adolfo Urtiaga, que nació en Mendoza, donde trabajó en un diario, pero rápidamente al querer dibujar, no quiero que se salte, esa que está ahí, ese fue uno de sus primeros trabajos que salió publicado en Argentina, pero en realidad se profesionalizó mayormente en Chile, trabajando justamente en El Pingüino, donde tuvo muchos personajes. Fue muy amigo de Temo Lobos, en cuya casa vivió muchos años hasta que logró establecerse y trajo a su familia. Incluso participó en Rocket, tiene varios personajes allí. Después volvió a Buenos Aires y trabajó un tiempo en Pato Russo, y después se trabajó con Disney. Otros dos chilenos, ¿no? Jorge Pérez del Castillo y Arturo del Castillo, que son hermanos. Uno es Jorge, que firmaba, perdón, este es Arturo, que firmaba como Arturo del Castillo solamente. Trabajó muchísimo en Argentina, pero él le salté uno porque estaba primero, bueno, lo puse al revés. Bueno, en fin, lo importante es que Jorge es el que primero llega a Argentina y comienza a trabajar en aventuras, en la editorial Columba. Se dice que su estilo habría influenciado a Hugo Pratt, ¿no? Su estilo suelto, que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Estos son trabajos que hizo cuando él vuelve a Chile.
y se instaló acá. Dejó una familia completa en Buenos Aires, cosa que hizo también Magré a propósito, ¿eh? Esto de viajar entre países a veces tiene efectos insospechados, ¿no? Bueno, el Arturo del Castillo, que lo vimos al comienzo, es un chileno muy destacado y muy olvidado en el mundo de la historieta. Es el único que recibió un premio de nivel mundial, que es el Yellow Kid, en el año 1980 en el Festival de Lucca. Oesterheld no es muy conocida, pero tal vez sí su presencia en Chile. Hay un muy buen artículo de la hija de Herbie, Yosa Vidal, que está disponible en internet, que todos pueden ver. Ahí cuenta un poco cómo fue que llegó Oesterheld a Chile. Él llegó buscando oportunidades simplemente laborales y se sacó zigzag con guiones. Se los aceptaron y empezó con unos del oeste, y después empezó con esta revista que es Ruta 44. También trabajó con dibujantes argentinos. Por ejemplo, esta historia es de un dibujante argentino que es Sopi, pero después empezaron a dibujarlo otros en Chile, etc. Lo más interesante es que él de alguna forma se puso en contacto con el grupo que después llegó a formar La Chiva, o sea, con Alberto Vivanco, Herbie, Pepe Huinca y Palomo, donde puso muy bonitos trabajos bueno, de hecho puso varios cuentos y que eran ilustrados por el equipo, ¿no? Más detalles más adelante, porque no vamos a alcanzar ahora. Próxima vez me dicen el tiempo antes, lo voy a poner en automático. Bueno, aquí tienen otro trabajo también, este salió en El Pingüino también. Este también es de un dibujante argentino, este ya es de un dibujante chileno, aunque esté creo que son de los dos muchachos. Bueno, y para terminar, la única tal vez revista que fue multinacional, Pobre Diablo, que comenzó en Chile en 1945, comenzó a editarse únicamente con chilenos, pero rápidamente, por algún motivo de haber sido que empezó a distribuirse, empezó a sumar dibujantes argentinos, y empezaron encontramos a nombres como Elena, Doval, ahí está, estas son por ejemplo Landru, etc. Y en algún minuto ya prácticamente la mitad de la historia era chilena, y la mitad de la revista, perdón, y la otra mitad era dibujante argentina. Y algo pasó, y no sabemos muy bien qué, pero en el número 371, la revista chilena, bueno, ahí está, estos son puros argentinos, este también es el de Elena, si no me equivoco, este es de Tinca. Deciden volver a Chile, sacan esta cosa que está aquí, están todos los personajes chilenos saliendo en tren desde Buenos Aires para volver a Chile. Con eso Pobre Diablo dijo adiós a la edición multinacional y se sacaron edición en cada uno de los dos países. De hecho, Pobre Diablo se publicó 3 años más que en Chile y en Argentina. Probablemente fue un acuerdo que tenía Zigzag y que finalmente llegó hasta ahí. Lamentablemente el mismo Pobre Diablo duró muy poco. Este es un dibujo de Alwea. Si alguien reconoce esos monitos parecidos a Landru, no es casualidad. Y algunos dicen que fue por esto que viene a continuación, esta contraportada de Pobre Diablo, que no salió en la edición argentina a propósito. Habría sido una de las causas porque lo habrían llevado a la justicia. No creo que fue tan así. De hecho, aquí volvieron a sacarla de nuevo. Habría que recortarla y armarla, eso sí. Esta no está aquí en la edición de la Biblioteca Nacional. Esa hoja está rota, se la llevaron, por si alguien la busca. No sé si es cierto. Hay muchos más dibujantes. Estamos listos, concluyendo. Estos no son todos. O sea, el mismo Enrique Obrecha trabajó en Argentina, en Chile, Lugosi trabajó en Argentina. Ahora la pregunta es ¿por qué? Primero, convengamos que esto es porque era posible. O sea, el trabajo de este estilo es muy fácil de llevar, no requiere contrato, simplemente lo hacen, ¿no? Van, firman, hacen trabajo y pagan. No hay trámite, etc. Una buena red de contactos, y al parecer Mantiola fue el que más ayudó para los chilenos en Argentina. Y segundo, porque ciertamente se conocían. Los contactos entre los artistas en ambos lados era moneda corriente. Las revistas pasaban, los dibujantes viajaban. Era una cosa que, insisto, los antes no era una barrera, era simplemente una forma de comunicación, y durante varios años, especialmente en los 50 y los 60, la comunicación fue mucha. Partieron con pioneros en los años 20, pero esto siguió. Esperemos que esto pueda volver algún día a ser tanto como eso. Gracias. Aplausos. Bueno, nos queda poquito tiempo, chicos.
Así que vamos con las preguntas. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Levanta la manito con confianza. No muerden. ¿Están vacunados? Allá, estimado. Ahí sí. El profesor Waldomiro era un poquito menos positivo sobre el financiamiento del Estado. Él decía que la editorial había descubierto una fórmula de simplemente publicar, pero sin preocuparse mucho de la calidad. Entonces ellos encontraron como la manera de ser bien evaluados y ganar fondos todos los años, pero eso fue como en detrimento de la calidad. Pero eso fue en 2015. Entonces, ¿podrías contar cómo fue ese proceso en que la calidad se vio afectada de mala manera en relación al análisis que haces tú ahora actual, en que la calidad de los libros subió y en realidad como están manteniendo un grado de excelencia? No entendí. Él plantea de que escuché una que dijo que habían aprendido los trucos para el fondo para ganar los premios y eso implicó que la calidad iba bajando porque ya sabían cómo manejar para ganar el premio, la propuesta. Y que eso hizo que entonces los productos que estaban generando eran de menor calidad, finalmente. Porque no estaban buscando hacer algo bueno, sino ganar el premio. Ganar el fondo, ganar el dinero. ¿Estás refiriendo a esto edital cuando lo dibujante sabes cómo ganar el premio de PROAC? ¿Es eso? Dice que Valdomiro Vergueiro hizo un estudio que hablaba sobre eso. Yo escuché en una ponencia en el 2015 y él contaba que desde el año 70 habían luchado por que el cómic se posicionara como un medio válido ante el Ministerio de Educación, qué sé yo, y entonces fue toda una lucha para ganar estos fondos y que cuando se obtuvieron, un poquito el primer año fue como una estrategia para hacer obras de mala calidad en realidad que simplemente conseguían el financiamiento. Entonces mi pregunta es, en este periodo como de que se autorregularon para llegar a lo que tienen hoy en día, que es un mercado financiado por el Estado, pero de calidad. Creo que la convocatoria tiene sus problemas y tenemos pocos datos sobre esto. No tenemos acceso a otras pesquisas que investigan estas informaciones. No tenía esta información sobre los primeros años. Sí, el convocatorio sufrió mudanzas. Creo que estas mudanzas fueron importantes para mejorar los trabajos recibidos. Mas hasta ahora yo analicé los últimos 5 años. En los últimos 5 años, en general, las obras seleccionadas son muy buenas. Sí, tenemos muchos dibujantes que están trabajando en otros países, dibujantes que están en destaque ahora. Creo que en el inicio puede ser por una falta de preparación para pensar cuáles serían los criterios de selección para las obras. Y esto fue un proceso que fue se aprimorando con los años. Mas en los últimos 5 años tenemos Wagner Williams, Marcelo de Saletti, tivemos muchos cuadrinhos que fueron premiados y publicados en otras lenguas, como Angola Janga, Carolina, Cumbi, y esto demuestra que tiene su cualidad y entonces creo que están haciendo una selección, no sé si mejor, mas creo que es buena. No sé si respondí su pregunta.
Sí, porque en realidad es eso, que tenemos que adelantarnos acá, en este país que estamos como teniendo hace años ya un aporte del Estado, en que el Ministerio de la Cultura también se asegure que sean de calidad las obras que se financian. Sí, creo que sí, existen algunas personas que comprendieron las fórmulas para se presentar mejor al edital. Por ejemplo, fue creado un selo llamado Zapata Ediciones, que creo que ellos comprendieron los meandros del edital, mas ellos también, los cuadrinhos son muy buenos porque ellos tienen una persona que hace la parte burocrática, la inscripción, mas trabajan con diversos artistas que desenvolven el roteiro, los dibujos. Entonces, mesmo los que tienen publicado muchas cosas, creo que son buenos. Una cosa que demuestra eso es que las editoras más conocidas por publicar historietas en Brasil, como Veneta, Mino, son editoras que ahora tienen publicado muchos cuadrinhos aprobados por PROAC. Creo que esto es bueno. Una pregunta más, chicos, para ir cerrando. ¿Alguien más por ahí? Por ahí. Primera fila. Ahí sí. Quería preguntarle a Claudia sobre cuál crees tú que es el rol que ha tenido la autoficción en el cómic hecho por mujeres en América Latina. Y aprovechando que también está Paloma, que también ha investigado el tema, quería, bueno, si es que se puede ahí traer la opinión de Claudia. Sí, yo no sé por qué no nos pusieron a la misma mesa, pero... ¿Quién fue? Levante la mano. La verdad que creo que ha sido un ejercicio súper potente para las escritoras, las historietistas mujeres, poder, a través de sus experiencias personales, muchas de ellas a veces ficcionadas, estoy pensando quizá en Ídolo de Malik, donde ellas pueden contar de primera línea lo que les está pasando en un contexto en donde la violencia hacia la mujer, tanto física como simbólica, no había sido cuestionada en los cómics o las historietas latinoamericanas. Por ejemplo, y aquí me voy a tomar de lo que expuso Moisés, si nosotros tomamos todos los cómics que él presentó acá, la mayoría colocaban a la mujer como una cosa al servicio del hombre y de sus deseos, lo cual justamente las novelas de autoficción escritas por autoras contemporáneas, no de la década del 30, del 70, en esa fecha la historieta estaba hegemonizada por los hombres, y eso es para otra investigación, en otro momento de discusión. Creo que ahora las mujeres se han atrevido, y si bien es cierto, uno detecta estructuras patriarcales en las obras, sí detecta que implícitamente a través de el yo gráfico, este yo anunciador, que no es el narrador propiamente tal, sino que es una figura que está ahí dándonos claves de lectura que apuntan a la crítica. Y eso yo creo que es lo más significativo y lo que yo más rescato del autocómics escrito por mujeres ahora. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta final? Hugo. Una pregunta, es como un comentario a propósito también, sumando lo que decía Claudia y también lo de Moisés, en torno a esta relación Chile-Argentina. Claro, uno pensaría que efectivamente se acabaron esas relaciones Chile-Argentina en relación a publicaciones, pero creo que ahora la oportunidad de las redes sociales, de la tecnología, han hecho que haya un nuevo acercamiento. Entonces, por un lado tenemos todo lo que está produciendo en un medio más mainstream del cómic. Salió lo de Luciano Sarracino, por ejemplo, con Rodrigo López, el Herbert West, y salió también ahora uno de Ollanedel con el nombre del dibujante argentino. Pero por otro lado también creo que hay una cuestión más potente que tiene que ver con el ámbito de las mujeres. Creo que
en una inversión, digamos, ese modelo más tradicional de que había sido el año 50, yo creo que la producción más relevante ahora en conjunto tiene que ver con autoras. Entonces están Chicos Cómics, está La Brígida, están todos los colectivos que están dialogando constantemente, que están yendo y viniendo, han venido autoras, investigadoras para acá, de aquí que también hacia el otro lado. Entonces yo creo que, pensando un poco el comentario final de Moisés, probablemente el futuro de las relaciones Chile-Argentina en el ámbito del cómic está más bien en el campo femenino más que en la producción de hombres. Perdón porque aquí ha habido una, como estábamos cerca del micro, pues ahora me paso para allá. Pero a mí es que ha comentado Moisés algo que para mí es donde yo no sé si el resto del auditorio no aparece, pero ha quedado un poco como diluido, pero el tema precisamente de las varias familias que podían tener un mismo autor entre los dos países, a mí me ha parecido apasionante, especialmente para analizar lo productivo y lo reproductivo, que creo que es lo que normalmente no se visibiliza y no se sabe cómo surge lo productivo, que tampoco es, no sé, milagroso ni genial, ¿no? Sino que también hay ahí una red reproductiva, nunca mejor dicho, muy, muy interesante, desde luego, de investigar. A mí es lo que me ha parecido como, esto está muy bien, porque desde luego sostenía la relación. Ana Mar, por favor, pásale. A mí me gustó mucho la reconstrucción esta genealógica, ¿no? de esos vínculos transcordilleranos que habla de eso que decís, ¿no? que la cordillera no es un obstáculo, y más bien buscar lo que posibilita. Y si bien lo terminaste en los 70, ¿no? Uno puede sumar en los 80 que acá en muchas revistas se publicaron muchas viñetas de humor que se habían publicado en Argentina, ¿no? Muchas de las revistas de oposición a la dictadura reprodujeron muchos de los chistes que en Argentina también habían sido chistes de oposición a la dictadura militar, pensando en lo que Apsi, Causer, y después más contemporáneo, ¿no? En los 2000, en The Clinic, Sergio Langer publicó bastante, no sé si ahora sí, creo que no, pero Sergio publicaba bastante. Sí, no tengo registro de la parte chilena en Argentina, pero bueno, ojalá que, como cerrás, ¿no? Se vuelvan a establecer estos idas y vueltas más fluidos. Perfecto. Gracias, Mara. Chicos, ya estamos en la hora para ir cerrando dos cosas. Una, recordé que Oscar Vega me mencionó que Hugo Pratt también estuvo trabajando acá en Chile un tiempo. Iba y cruzaba la cordillera, pero no existe algún registro de eso, pero fue uno de los comentarios que me hizo Oscar Vega. Otra cosa sí, que a tu pregunta sobre las publicaciones que estabas tú comentando, recuerdo que en una conversación que tuve con Jodorowsky hace varias décadas atrás, sí, y aún me acuerdo porque aún no me llega el alemán, les comento de que Jodorowsky le cargaba lo que eran los fondos concursables, decía que el dibujante no se podía transformar en parásito del Estado. El dibujante tenía que transformarse en cierta manera en una persona que se pudiera autogestionar, o por último tratar de buscar los recursos por otro lado para tener la libertad creativa necesaria y olvidarse de cierta manera de depender de cierta manera del partido político que estuviera ese minuto en puerta. Eso, señores, y para concluir, recuerden llevarse todas sus cositas porque van a cerrar acá. Y ahora tenemos una visita guiada en la exposición Colores de la Infancia de Marta Carrasco, a cargo de Claudio Aguilera, que está acá, y después ya estamos regresando nuevamente a las 15 horas con enfoque político desde Lobo Fantástico. Gracias por su asistencia, muy amable, muchas gracias.